Buenas tardes, Honduras. Bienvenidos a Telenoticia Dominical. Les compartimos a ustedes el bloque informativo que hemos preparado esta tarde de domingo con Luz Madrid. Luz, buenas tardes. Buenas tardes, Ulises. Buenas tardes a toda nuestra audiencia en esta nueva emisión. Hoy, domingo 13 de julio, comenzamos con las noticias. Bueno, se ha reportado un naufragio entre Cayos Cochinos y La Ceiba, pero estamos hablando de que ha sido una situación en la que se manejan estadísticas o números ahí que todavía están por confirmarse, pero estaríamos nosotros esperando que el cuerpo de bomberos o los cuerpos de socorro de La Ceiba nos digan qué pasó. Una lancha que naufragó cuando venía de Cayos Cochinos precisamente a un sector de La Ceiba. Rebeca Vega nos tiene detalles, qué ha pasado, qué tan cierto es, porque todavía no hay una confirmación así puntual de que ya hay víctimas mortales en este naufragio y que se ha dado con éxito el rescate de las personas que iban en esta lancha. Rebeca, adelante, buenas tardes. Gracias, compañeros en estudios. Recientemente tenemos que contarles de una muy trágica noticia, y es que se nos ha informado de la muerte de 2 personas, entre ellas un menor de edad, en un naufragio ocurrido en las cercanías de Cayos Cochinos. En estos momentos me encuentro con el alférez Dani Rosales para que nos amplíe más detalles acerca de este lamentable hecho. Tengan todos muy buenas tardes. Sí, actualmente la misión SAR se llevó a cabo a 7 millas de entre Cayos Cochinos y el Cayo Menor, donde iba una embarcación con un total de 19 personas, de las cuales 17 personas de ellos se encuentran en el actual situación de que les están brindando los apoyos y los primeros auxilios en el Cayo Menor, para posteriormente ser trasladadas al Batallón de Infantería de Marina, de las cuales, de las personas, del total de 19, 2 personas son fallecidas, y entre las fallecidas se encuentra un menor de edad. ¿Ya están identificadas las personas fallecidas? Actualmente no tenemos identificadas las personas fallecidas, ni la cantidad del sexo de las personas, si son femeninos o masculinos, pero sí, del primer batallón de Infantería de Marina se prestó el apoyo con 2 unidades, una de Cayos Cochinos y la unidad de aquí del primer batallón de Infantería. También, sin olvidar el gran apoyo también de la Fundación de Cayos Cochinos, y actualmente los encontramos esperando a la unidad de reacción rápida para poderles brindar el apoyo a la población que viene en las embarcaciones. Alférez, ¿se sabe cuáles fueron las causas que ocasionaron ese naufragio? Las causas no las tenemos actualmente, pero puede ser que pueda haber surgido por la cantidad de personas que iban a bordo de la embarcación, y también por el oleaje y el viento. Sabemos que las condiciones climatológicas son cambiantes, y cuando uno no las considera pueden ocurrir lamentablemente estos hechos. Se sabe de una información extraoficial de que 7 personas también fueron rescatadas por embarcaciones cercanas en Nueva Armenia. Sí, se menciona que las personas que fueron rescatadas fueron por unos pescadores que estaban cerca donde se naufragó la embarcación, y se dieron vuelta a estas personas, entonces asistieron a esas 7 personas, y desconozco el lugar donde fueron llevadas, pero el dato oficial que nosotros tenemos que son 17 personas las cuales serán evacuadas y 2 personas que fallecieron. Me comentaba extracámaras que pues aún no han llegado las embarcaciones de apoyo, ¿verdad?, con las personas rescatadas y con los cuerpos de las víctimas. Correcto, seguimos a la espera de que venga la embarcación. Como me mencionaba anteriormente, ya contamos con las unidades del 911 de UREM y la unidad de nosotros, la ambulancia, que estamos actualmente esperándole. Tenemos preparada el área donde vamos a recibir al personal, y el personal de médicos también ya está preparada con las unidades para poderle darle las atenciones y llevarlas hacia el Hospital Atlántida, que es el más cercano. ¿Se ha dificultado la llegada a este lugar por el cambio climático, me dice? Correcto. Anteriormente no estaba lloviendo, pero a partir de las 4 de la tarde para abajo ya empezó a llover, entonces va a tardar un poco el abordaje de las personas a nuestra unidad.
Muchas gracias al alférez por su amabilidad y atendernos en esta tarde. Y pues con esta triste noticia retornamos a estudios principales de TN5. Si nos ayuda, Rebeca, con alguna información que quisiéramos ampliar por la importancia de la noticia y también porque está involucrando las personas que fueron rescatadas y que estamos hablando de 2 víctimas mortales. Luz Madrid, la lancha se dice que eran 19 personas, estaba diseñada para 19 personas y con estas 2 personas que murieron, ¿qué pasó? ¿Llevaban los chalecos salvavidas o qué ocurrió? ¿Qué es lo que saben, Rebeca? Sí. Alférez, me comentan los compañeros en estudio que si la embarcación era una embarcación adecuada para transportar a este número de personas, ¿qué fue exactamente lo que sucedió? Si las personas llevaban su chaleco salvavidas. Bueno, en la fotografía podemos ver que las personas llevaban sus chalecos salvavidas, pero a veces no se toman las medidas correspondientes al momento de realizar una maniobra. Entonces podría ser la sobrecarga del personal que llevaban a bordo y con el oleaje también y el viento pudo haber tenido alguna dificultad el operador al maniobrar la embarcación. Bien, licenciado. Si tiene otra consulta, lo escucho. Rebeca, solo quedaba pendiente qué pasó con las 2 víctimas mortales, si llevaban chalecos salvavidas, por qué no pudieron correr la suerte de las personas que sí lograron rescatar exitosamente. ¿Qué pasó con ellos? El licenciado pregunta, ¿qué pasó con las 2 personas que no lograron salvarse? ¿Ellos no llevaban un chaleco salvavidas? Desconocemos esa información, pero es lamentable, ¿verdad? 2 personas fallecidas. Cabe descartar que cuando cuando ocurren estos hechos, todo el mundo entra en desespero y lo que más desea uno es poder tomar acción y poder salvarse, ¿verdad? No sabemos si las personas llevaban chaleco o si las personas al momento de zarpar se pusieron el chaleco o solamente llevaban los chalecos y al momento en que la nave se dio vuelta o naufragó, entonces se pusieron sus chalecos, se desconoce, ¿verdad? Pero es lamentable, a veces no tomamos nosotros las medidas correspondientes al momento de realizar un viaje o al momento de realizar una expedición, entonces lamentablemente los errores pasan y nadie la verdad quiere cometer un error y perder a algún familiar o que le pasen estas acciones a algún familiar de uno. Así es. Licenciado, ¿tiene alguna otra consulta? Sí. Bueno, gracias a Rebeca, aquí comentando con Luz Madrid. El hecho, Luz, que no es el primer hecho de este naufragio, de estas lanchas. Aclaramos, son lanchas turísticas que salen en horas de la mañana para Cayos Cochinos, dejan a los turistas hacen un paseo o un recorrido por los Cayos Cochinos y luego regresan tipo 1 y 2, porque no es prudente regresar ya después de las 2:30, 3 de la tarde, pero ya están siendo bastante recurrentes estos naufragios de volcamientos. Sí, de las lanchas, por lo que habría que tomar algunas medidas. Claro, claro. Porque no se puede seguir repitiendo. Por supuesto, no se puede seguir repitiendo. Es un caso que debe ponerse bajo la lupa. Según la entrevista, ha mencionado algunos posibles factores como las condiciones climáticas, sobrecarga de estas lanchas turísticas que realizan estos tours. Sabemos de que Cayos Cochinos es un punto turístico del país atractivo tanto para nacionales como para extranjeros y por supuesto hay alto flujo de turistas en esta zona. La lancha ya había hecho su recorrido, salió de Cayos Cochinos hacia Nueva Armenia Atlántida ya, pero dicen que a pocos metros se da este volcamiento, es decir, al zarpar. O sea, al salir de Cayos Cochinos. Pero sí nos gustaría que nos auxiliaran, Luz, las personas que conocen de este campo y que, pues, permanentemente están al pendiente o que han trabajado en este traslado que se hace desde Ceiba y otros puntos del litoral atlántico a Cayos Cochinos. Si estas lanchas, ¿cuánto es el máximo de las personas que pueden llevar? Porque sería interesante conocer este número, porque de repente estos accidentes se pueden estar reportando por sobrecargo de personas en estas lanchas. Y te puedes imaginar la tragedia para esa familia que iba de paseo, que iba a divertirse, a conocer los Cayos Cochinos y que muere un menor y otra persona. Lo que estará pasando ahorita, esa familia
que salieron a divertirse, a conocer, a hacer turismo. Claro, lo que está planificado como un día de alegría, de pasar en familia, con sus seres queridos, termina en tragedia, porque por supuesto que afecta a toda la población. Todos al darnos cuenta de esa noticia nos sentimos consternados, ver esas imágenes tan lamentables y como mencionaba Ulises, son cosas que hay que tomar en cuenta, no ser caso omiso a ese tipo de factores que pueden provocar futuras tragedias, que lo que queremos evitar es que hayan futuras tragedias. Según lo que nos expresaban, aún no se identifican a las víctimas, sin embargo sí se puede dar la información que es un menor, que entre las dos víctimas hay un menor de edad, pero tampoco se afirma cuántas personas estaban dentro de la lancha. Se estima que aproximadamente 19. 19 se dice. Lo que quisiéramos que nos auxiliaran los que conocen de este campo, que nos digan para cuánto están diseñadas estas lanchas y ser supremamente riguroso con todas las medidas de seguridad para hacer este traslado. Bueno, vamos a tener mayores informaciones y tenemos también alguna información adicional, imágenes de cómo sucedió las labores de rescate. Sí, las podemos pasar y trasladar al aire. Son imágenes en vivo, nos dice la producción en este momento, de lo que continúan las labores en ese sector. Aquí ya miramos todas en las ambulancias del 911. También hay personal de las Fuerzas Armadas. Y ahí podemos ver las condiciones del clima. Así es, las condiciones climáticas. No eran las más adecuadas. Claro. Pero insistimos, o sea, estas excursiones se hacen en todo tiempo, solo que se tiene que ser supremamente riguroso con las medidas. Y que todas las personas lleven el equipo correspondiente para evitar futuras tragedias. Para eso están diseñados este equipo, pero también las personas que realizan esos tours tienen que estar al tanto y de forma obligatoria hacer que las personas que suben a estas lanchas lleven todo lo que necesitan para mantener su seguridad, para resguardarlos como debe ser desde el momento que salen hasta que llegan. Y estas son imágenes, estamos viendo imágenes en vivo para las labores de rescate de algunas personas que iban en esa lancha que van a necesitar atención médica luego del rescate y lamentablemente lo que ya nos comunicaba el alfer de la Fuerza Naval, entiendo que entrevistaba a Rebeca Vega, que pues la información que manejan es que 2 de los 19 pasajeros que iban, me imagino pasajeros y tripulación, pues han perdido la vida. Nuestra solidaridad, nuestro pesar con las familias de estas personas, porque es una verdadera tragedia. Bueno, vamos a tener mayores detalles en el transcurso del programa y continuamos con la agenda informativa de la emisión del día de hoy. Entre otras noticias, la violencia en el país continúa imparable. A pesar del estado de excepción y la percepción del gobierno en temas de seguridad, que insiste en decir que vamos bien. Según el Observatorio de la Violencia de la UNA, en Honduras se registran 6 muertes diarias y en lo que va del año, el número de feminicidios ya suma 129. 129 hondureñas muertas de forma violenta, cuyos crímenes en su mayoría están en la impunidad. La cultura de la violencia más el narcotráfico que arropa al país deja en promedio 6 muertes diarias en Honduras en lo que va de este año, incluyendo asesinatos de mujeres que suman 129, según el Observatorio de la Violencia de la Universidad Autónoma. Son más de 900 las muertes violentas, homicidas, 6 en promedio diario, y de las mujeres son 129 las que se registran hasta la fecha. No importa la edad. Sin duda, no importa la edad, de 0 días de nacida hasta 87 años han perdido la vida en este país. Según la experta, aunque en 2024 a esta fecha se reportaban en promedio 7 muertes diarias a causa de la violencia, los femicidios van en aumento, consideran. Ha disminuido la violencia. El año pasado eran 7 víctimas diarias, se está reduciendo a 6, una víctima menos cada día. Y en relación a las muertes violentas de mujeres, eso se ha aumentado, es 6 casos más el año pasado. El año pasado fueron 124 y este año 129. Según las organizaciones de mujeres y el propio observatorio, más del 90% de los casos de femicidio
están en la impunidad. Es terrible, estamos un día más contando que no queremos contar, sino queremos ver respuesta ante toda la ola de femicidios y muertes violentas de mujeres. En lo que va del año estamos hablando de alrededor de 129 mujeres a las cuales se les ha quitado la vida. Seguimos haciendo llamados al sistema de operadores de justicia. Las ciudades con más altos índices de violencia son Tegucigalpa, San Pedro Sula, Choloma, Catacamas, en Olancho, aunque la criminalidad está en todos los departamentos. Nuestras autoridades están más interesadas en hacer política que en cuidar de nuestras familias. Yo creo que es importante que la policía, el ejército y todos en conjunto, familia y gobierno, nos pongamos en acuerdo qué vamos a hacer para bajar esos niveles o realmente los seguiremos aumentando cada año. Ahorita se ha agudizado la maldad y se han aumentado los crímenes. En la reciente semana se registró una masacre en el departamento de Olancho y el alcalde del municipio de San Isidro, en Intibucá, fue asesinado en Ciguatepeque. Mario Landa, TN5 Dominical. Bueno, el pastor Gerardo Uría resume que lo que puede estar pasando y lo que está pasando en el país, que dice, nuestras autoridades o los quienes se mueven los hilos del país están más interesados en hacer política que en cuidarnos, que es su responsabilidad, en cuidar a todos los hondureños. Y es que todos los fines de semana nosotros nos hemos vuelto recolectores de homicidios, de hechos violentos y el país sumergido en una discusión electoral. Ven el balance policial de la zona norte del país, la violencia y la pobreza continúan dejando huellas dolorosas en muchas familias hondureñas. En las últimas horas un joven fue asesinado y por falta de recursos su cuerpo tuvo que ser trasladado en una mototaxi. Además, un técnico en refrigeración fue encontrado sin vida en su vivienda. Víctor Aarón Mejía, de 16 años de edad, conocido como Carita, era un joven que solía limpiar parabrisas en la avenida Junior. El menor fue encontrado muerto en una calle de tierra en el segundo anillo de circunvalación en San Pedro Sula. Su cuerpo fue retirado de la morgue sanpedrana y debido a la falta de recursos, sus familiares lo trasladaron en una motocarro utilizada para ventas. Santos Rivera, de 57 años de edad, fue encontrado muerto en el interior de su vivienda en el sector de Quebrada Seca en Choloma, Cortés. El hombre se dedicaba a la reparación de refrigeradoras y, según vecinos, no había sido visto desde hace varias horas. Hasta el momento, las causas de su muerte no han sido determinadas, por lo que las autoridades ya iniciaron las investigaciones para esclarecer el caso. Los bomberos del Progreso y Oro recuperaron el cuerpo de un hombre muerto en el río Ulúa, cerca de los campos bananeros de Finca Cop. La víctima fue hallada en avanzado estado de descomposición, atado de pies y manos y decapitado, lo que ha generado conmoción en la zona. Pobladores de los ex campos bananeros de los Bajos de Choloma y la Lima Cortés cerraron calles con barricadas denunciando supuestos abusos por parte de la Policía Nacional. Aseguran que se han realizado capturas sin orden judicial y que incluso se han implementado pruebas para incriminarlos. Organismos de derechos humanos advierten que podría tratarse de un intento de apropiación económica de tierras. Linda Díaz, Telenoticias. En la Unión Departamento de Copán, una mujer murió de manera violenta en la localidad de Nueva Zacualpa. La mujer, identificada como Aide, fue encontrada con múltiples heridas de arma de fuego. Las autoridades investigan el móvil del crimen. Capturan a extorsionador que utilizaba nombres de 2 estructuras criminales en Ciudad España. Además, detienen a 3 integrantes de la pandilla 18 en la colonia Villafranca. Esta y otras informaciones en el balance de la zona centro del país. La Dirección Policial Antimaras y Pandillas contra el Crimen Organizado DIPAMCO capturó este sábado a Nelson Giovanni Ávila, de 35 años, conocido como Yoba, por su presunta participación en delitos de extorsión contra transportistas y pequeños comerciantes en la colonia Ciudad España de Tegucigalpa. Según las investigaciones, Ávila estaría vinculado a la pandilla 18, aunque también usaba el nombre de la Mara MS-13 para intimidar a sus víctimas. En la colonia Villafranca de Comayagüela, agentes de la DIPAMCO detuvieron a 3 supuestos miembros de la pandilla 18, acusados de participar en la venta y distribución de drogas en esa zona.
En la aldea El Volcán de Comayagua, la Policía Nacional detuvo a un hombre de 60 años con orden de captura pendiente por el delito de violación especial contra una menor de edad. La orden había sido emitida en 2022 y el delito ya fue remitido ante la autoridad competente. Operaciones de inteligencia de DIPAMCO permitieron la captura de 3 personas en la aldea El Ocotal, municipio de Santiago de Puringla, La Paz. Los detenidos, 2 hombres y una mujer, pertenecían a una estructura independiente dedicada a exigir fuertes sumas de dinero a sus víctimas en concepto de extorsión. Yanira Vallejo, TN5 Dominical. Bueno, vean cómo está de recrudecida la violencia y el problema es que nos están diciendo que todo va bien, que vamos bien y que van bajando los homicidios por cada 100.000 habitantes en el país. En cada resumen encontramos nosotros que hay muertes violentas. Ve el que le trasladamos de la zona atlántica del país. A machetazos matan a un hombre en Jutiapa, Atlántida. Además matan a padre e hijo en una balacera en Olanchito Lloro. Detalles en el balance de la zona atlántica del país. Un hombre identificado como Albino Romero perdió la vida tras ser atacado brutalmente con un machete en la colonia Reyes del municipio de Jutiapa, departamento de Atlántida. Según información preliminar, el presunto agresor, identificado únicamente como Julio, habría atacado a Romero sin mediar palabra. Vecinos del sector afirman que el agresor tiene problemas mentales y se le ha visto frecuentemente bajo los efectos de sustancias ilícitas. Una balacera registrada en un reconocido restaurante de Olanchito Lloro dejó como saldo trágico la muerte de un padre y su hijo. Además, una persona resultó gravemente herida durante el incidente. Detienen adulto mayor en La Ceiba por posesión de drogas. El detenido de 67 años es originario de San Pedro Sula Cortés y residente en la aldea de Corozal. Se le encontró una bolsa transparente conteniendo 15 envoltorios envueltos en papel aluminio, los cuales mantenía en su interior una sustancia rocosa, supuestamente piedra K. En La Ceiba, Rebeca Vega, Telenoticias Dominical. Gran consternación se vivió durante el sepelio de Cintia Ramos, de 31 años de edad, quien murió ahogada en el río Muya junto a los pequeños Iliana Victoria Hernández, de 5 años, y Abner Hernández, de 8. El cuerpo de Cintia fue encontrado tras más de 20 horas de intensa búsqueda. Él que da la vida por el amigo y ella dio su vida queriendo salvar. Y cállese usted que dice que no, ella no podía nadar. ¿Qué importaba el instinto de madre? Yo lo hubiera hecho. El instinto de madre, de padre, al ver un niño. Creo que solo aquel que no es humano y no tiene corazón puede decir, ay, qué barbaridad, porque no se tiró otro. Pero ella tenía un gran corazón. Una tragedia que a veces uno no le espera. Y son cosas que pasan y uno dice por qué, pero solo Dios sabe por qué pasa. Con eso queda conforme la familia, que le van a dar sepultura y que encontraron su cuerpo. Su hija, hasta el último. Familiares y amistades también sepultaron al menor Abner Yair Romero, de apenas 8 años, quien también perdió la vida en circunstancias similares, dejando luto y dolor en la comunidad. Dolor, luto y consternación se vive en la televisión nacional con la muerte de la presentadora Mayra Alejandra III Acosta, de 31 años, quien falleció por complicaciones de salud. Los médicos forenses realizaron lo que es el levantamiento cadavérico de nuestra colega Mayra Alejandra III Acosta en lo que es la morgue del Hospital Escuela. Ahí falleció. Por tal razón, por su muerte, ¿verdad?, que es una muerte indeterminada, estos cuerpos tienen que ingresar a la morgue del Ministerio Público para que por medio de una autopsia médico-legal los médicos de forma científica determinen cuál fue la causa y manera de muerte de nuestra colega Mayra Alejandra. Ya se le practicó su respectiva autopsia médico-legal, fue realizada por el doctor Pineda, quien ha determinado dejar en estudio lo que es la causa y manera de muerte. Él ya tiene elementos científicos, ¿verdad?, que
puede orientarlo a cuál fue la causa y manera de muerte, pero prefiere esperar los resultados de los diferentes laboratorios, como es el laboratorio de histopatología, que hace los estudios microscópicos para determinar cuál fue la causa y manera de muerte. Por tal razón, se está a la espera, ¿verdad?, de que los laboratorios hagan estos respectivos análisis y determinar cuál fue la causa y manera de muerte. Familiares y amistades describieron a la joven presentadora como talentosa. Ella destacó en varios medios de comunicación nacional, era bailarina, estudiante de odontología y también amante de los animales. Luego de luchar por varios meses contra una enfermedad, este domingo falleció en la ciudad de La Ceiba el periodista Russell Pozas, quien laboró para varios medios de comunicación en la ciudad del Puerto Cortés. El gremio periodístico lamenta la partida del colega periodista, que descanse en paz. Bueno, expertos en materia electoral le recuerdan a los consejeros del CNE que el próximo 29 de junio, o de julio más bien, por mandato legal debe estar adjudicado el sistema de transmisión de resultados electorales preliminares, por lo que a partir de hoy quedan 17 días para resolver la crisis, no trastocar el cronograma electoral y poner en riesgo la ejecución del proceso, por lo que estos mismos sectores le exigen a la clase política o a las élites políticas que ya de una vez por todas establezcan un diálogo y que se ocupen de que se desarrolle normalmente el cronograma electoral. Para el exconsejero suplente del Consejo Nacional Electoral, Germán Lobo, el desarrollo del cronograma electoral quedaría en riesgo si el próximo 29 de junio no se ha realizado, como establece la ley, la adjudicación del sistema de transmisión de resultados electorales preliminares. En este momento, lo que se ha trastocado son fechas de trabajo que ha tenido programada el Consejo Nacional, pero todavía hay tiempo, digamos, para lo del TREP, la fecha legal que no podemos trastocar es el 29 de julio, que ya manda la ley que el Consejo Nacional Electoral tiene que adjudicar 4 meses antes lo del sistema de transmisión de resultados. El conflicto de legalidad o ilegalidad entre consejeros ya perjudicó fechas internas, luego de no haber recibido las ofertas de las empresas interesadas en prestar los servicios del TREP. Muchos sectores ya responsabilizan al expresidente Manuel Zelaya Rosales. El presidente Zelaya, ante la ya segura derrota del Partido Libertad y Refundación por el saqueo al que tienen sometido el Estado de Honduras, por la negligencia patente que han demostrado, entonces piensan que o es de ellos o no es de nadie, y que entonces lo que van a hacer es destruir el proceso electoral y luego quedarse a como dé lugar. Es una situación lamentable, antidemócratas que entran a la democracia y son sus peores enemigos. Desde la oposición insisten en apoyar a las consejeras, según ellos, apegadas a ley y ganadas por mayoría en sesión de pleno del ente electoral. Defender la democracia, acuerpar a 2 mujeres valientes, a 2 mujeres que han demostrado su amor por Honduras, a 2 mujeres que han demostrado que tienen aquellos elementos que ponen las gallinas, lo que no tiene el niño berrinchudo, llorón, patán y encima aragán, que no llega a trabajar, y que a ellas les sobran los ovarios para defender la democracia. En el oficialismo exigen diálogo y negociación inmediata entre las cúpulas de los partidos, porque a los 3 consejeros ya se les dio tiempo y no han mostrado capacidad. Un diálogo para lograr un acuerdo, a través de un acuerdo que permita garantizar que el proceso sea transparente, justo para todas las partes. Eso es lo que queremos. No lo que ellos están tratando de hacer, manipular con el 2-1 que tienen en el Consejo Electoral. Hemos señalado, nosotros no vamos a permitir un fraude electoral. Mientras tanto, líderes evangélicos le recomiendan a la clase política nacional que pongan orden, que no cansen al pueblo con leguleyadas, porque advierten, el castigo divino puede llegar. Está llegando al cielo el clamor del pueblo que clama justicia, y si el pueblo clama justicia, como dice 2 de Crónicas 7:14, va a pasar como Sodoma y Gomorra, van a ser destruidos por el mismo Dios de los ejércitos si ellos no se ponen en sosiego ni llegan a acuerdo
que lo deben de hacer en este tiempo para dejar de seguir dividiendo al pueblo. El conflicto entre concejales viene desde el pasado 15 de junio, cuando en sesión de pleno y por mayoría de votos se agregó un renglón al flujograma electoral denominado verificación de resultados, que el Partido Libre califica como una intromisión humana e intento de fraude. Olman Uclés, Telenoticias Dominical. Bueno, el ex candidato presidencial y exdiputado por el Pino, Olman Valladares, llamó este fin de semana a la calma a los electores pese a los escenarios políticos del Consejo Nacional Electoral y recomendó que no debe de predominar el pánico entre los hondureños, quienes deben de salir a votar masivamente en las generales de noviembre próximo. Se preparen nada más, que no escuchen los rumores que están diseñados a crear pánico, que las elecciones van a ir, que estas turbulencias, estos desasosiegos se están dando en Tegucigalpa. Yo he recorrido parte del país, está tranquilo todo, no hay nada, ni siquiera en San Pedro Sula se siente la intranquilidad que hay en la capital, pero es que porque esta es la capital política y tenemos que entenderlo, pero entonces los Tegucigalpas tienen que estar tranquilos. ¿Es superable esto entonces? Es totalmente superable. No hay manera de estar así, ¿no? Y que no, como decía Chespirito, que no cunde el pánico. Bueno, el también analista dice que las palabras del extinto presidente Carlos Roberto Reina, que en una ocasión le advirtió y le comentó que Mel Zelaya le iba a hacer daño a Honduras, que se está cumpliendo esa mención que le hizo el expresidente Reina. Pero al reflexionar también, Valladares dice que el daño no es tanto para Honduras, sino que le está haciendo más daño a su partido, Libertad y Refundación. Pese a la crisis que hay en el Consejo Nacional Electoral, los candidatos de los diferentes partidos políticos en Honduras que están en contienda proponen, ofrecen, conversan y recorren diferentes puntos del país. El candidato del Partido Liberal de Honduras, Salvador Narrala, recorrió este fin de semana el Mercado Zonal Belén y la Feria del Agricultor y el Artesano. Aprovechó la jornada para saludar a productores, comerciantes y consumidores. Al paso de la actividad, el político prometió crear desarrollo agrícola y reactivar la actividad económica desde las bases para dignificar a todos los sectores. En el Partido Nacional, el candidato Narri Juan Asfura Sabla, más conocido como Papi a la Orden, aprovechó el fin de semana para juramentar a las autoridades partidarias de Francisco Morazán y Comayagua. Al paso de ambas jornadas y en emotivos discursos, instó a sus militantes y simpatizantes a defender la democracia este próximo 30 de noviembre. Mientras tanto, la candidata del Partido Libre, Rixi Moncada, continuó su jornada de diálogos con diversos sectores políticos. Esta vez le tocó el turno a pobladores de la comunidad de Santa Elena en el departamento de La Paz. Moncada escuchó a militantes y simpatizantes y escuchó la necesidad de construir la identidad cultural de los pueblos con libertad de culto. Olman Uclés, Telenoticias Dominical. Bueno, el cardenal Oscar Andrés Rodríguez en la homilía dominical pues, ha sido muy puntual, muy directo, pero así muy mordaz también, pidiéndoles a los que mueven los hilos del poder de que ya hagan algo por Honduras, porque él dice, no tienen vergüenza y nos dicen que todo va bien, pero no hay medicinas en los hospitales. Estamos hablando de que hay carencias en las escuelas están destruidas y sobre todo la ola de violencia y delincuencia que vive el país. Así es, y añadiendo a esas expresiones también dijo, vamos mal y no lo quieren ver. Y hay una frase que van a reparar en la cita que les presentamos a continuación, dice que quieren hacer una masacre con Honduras y les está llamando aquí sí que a todos los políticos de la nación. Qué triste hoy que ya no evitan, sino matan. Y no solo no tocan los cadáveres, los envuelven en sábanas o en sacos y los dejan tirados en un río. Ciertamente no vivimos en un país en que hay muchos buenos samaritanos. Qué triste que a veces esa cultura de la muerte nos deja sin ningún sentimiento.
Leemos en el periódico, hubo tal masacre en tal parte de Honduras, otra más. Vemos en nuestro país tantos signos que nos están diciendo, vamos mal, pero no los quieren ver. No hay medicinas, no hay citas en el seguro, no hay hospitales, las escuelas están malas y todavía dicen, vamos bien. La Empresa Nacional de Energía Eléctrica socializó el proyecto multipropósito El Tablón con distintos sectores del municipio de La Lima en un nuevo intento por impulsar su construcción a pesar de las resistencias. Autoridades y líderes locales insisten en que la obra es clave para el futuro de la región. En un cabildo abierto en el municipio de La Lima, el ministro de Energía y gerente de la ENE, Eric Tejada, se reunió con representantes de las Fuerzas Vivas para socializar los beneficios del proyecto multipropósitos El Tablón, aunque aún no hay consensos en los municipios de Santa Bárbara. Nosotros hemos hecho acercamientos, pero sigue la renuencia a reunirse oficialmente con nosotros. Nosotros seguimos integrando la mesa intersectorial. Aquí hay cámaras de comercio de La Lima, por ejemplo. Nos hemos reunido con cámaras de comercio de Cortés, con cámaras de comercio de Santa Bárbara también en el lugar y con diferentes actores. Sin embargo, organismos de derechos humanos niegan que el ministro haya tenido acercamientos con el comité que se opone a esta construcción. En el último cabildo abierto que yo estuve en Quimistán, lo estaban esperando a él, al ministro Luqui Medina, y estaban esperando a todos. ¿Y entonces en qué se...? Desde el sector privado insisten en que la represa El Tablón es un proyecto clave para garantizar el desarrollo del Valle de Sula, que no debe seguir siendo postergado. Nosotros también como Cámara, junto a los directivos, nos ponemos a analizar también el impacto que ellos van a tener, pero esperamos que ellos puedan también ser parte de esta historia, porque al dar el sí a la comunidad de Quimistán a este magno proyecto que trae beneficio económico no solamente a la ciudad de La Lima, sino a todo el Valle de Sula, por ende vamos a ser un país más productivo. En el municipio de La Lima, donde el 98% del territorio es vulnerable a inundaciones, hacen un llamado al diálogo con quienes aún se oponen a la construcción de la represa. Señores de Santa Bárbara, son de ponerse de acuerdo, ayúdenlos por lo menos a desarrollar este proyecto, no hay que dejarlo ir. La construcción de la represa afectaría unas 2.300 hectáreas en Los Limones. Los municipios más impactados serían San Marco con 1.300 personas afectadas, lo que representa el 8% de su población, Quimistán con 835 personas equivalentes al 1% y Petoa con 15 personas afectadas, lo que representa el 0%. Linda Díaz, Telenoticias. Bueno, lluvias de leves a moderadas se esperan en la zona noroccidental o más bien en el occidente del país luego del paso de una onda tropical. Gracias, compañeros. Y tal como lo anunciamos, en horas más tempranas se han reportado lluvias y lloviznas en varios sectores del país, sobre todo en la zona oriental. Pero ¿qué se espera para el resto de esta noche? Luis Fonseca, tú eres el experto de Senauscopeco. Gracias, muy buenas noches. Bien, lo que se espera que esta onda tropical en pocas horas estará dejando el país y pues dejará condiciones inestables en lo que es la región occidental, ahí donde se esperan también las mayores intensidades y acumulados, pero con bajos, es decir, que vamos a tener montos poco significativos. Estamos hablando de máximos de 15 y hasta 20 milímetros nada más en sectores montañosos. ¿Qué es lo que se espera y qué es lo que más fuerte? ¿En qué sectores? Bueno, en el occidente del país es donde esperaríamos más, con más intensidad, ya que quedarían las condiciones inestables luego del paso de esta onda tropical. Ya por lo demás ya esperaríamos condiciones más estables en el resto del país. Y estaríamos hablando que esto solo es para las próximas horas. Ya a partir de mañana hay un cambio notorio. Sí, correcto, sí, ya para mañana cambian las condiciones, ya no tendríamos pronóstico de lluvia y vamos a dar inicio a un periodo seco de varios días. Ahora, los oleajes en las costas. Los oleajes están bastante calmos, de 1 a 3 pies, tanto para el litoral Caribe como para el Golfo de Fonseca. Él es Luis Fonseca, pronosticador en turno de Senauscopeco. Compañeros, con ustedes. Bueno, todo un éxito el Sport Fan Fest para los amantes de los deportes y TVC Experiencias fue el encargado de montar este evento y, bueno, ya se los decíamos,
un éxito. Un éxito, por supuesto. TVC Experiencias, los encargados de darnos eso tan lindo a los hondureños, que ya lo han disfrutado. Y buenas noticias porque aún no ha terminado, Ulises. Aún no ha terminado, la gente puede continuar disfrutándolo, así que vamos a ver en este momento este reportaje a continuación. 2 meses de planeación, una semana de montaje y un ejército de personas dispuestas a hacer de todo lo posible para que los amantes de los deportes se lleven la mejor experiencia. Y es como se puede resumir Sport Fan Fest. Aquí hay de todo y para todos. Tenemos el go-kart, tenemos el gran coliseo virtual, que es el coliseo más grande. Tenemos juegos de mesa, futbolito, hockey, exhibiciones de vehículos como este que están observando. Tenemos a nuestros clientes, a nuestras marcas patrocinadoras. Estamos con programas en vivo ahorita con el ingeniero Salvador Narrala, con 5 Deportivo. Adentro las personas consumen, ahí hay nachos, hay palomitas, hay de todo, refrescos. Hay un túnel especial para que la gente tenga una experiencia única en este tipo de montajes. Exhibiciones de futbolito 5, boxeo, karate, go-kart y béisbol es solo una parte de lo que trajo esta nueva experiencia deportiva con Da Vivienda Sport Fan Fest 2025. Aquí hay de todo, hay jaula de bateo, carros, chocones, pueden ver los partidos en vivo, la comida está deliciosa, muchos emprendedores así. La verdad es que hay un montón de actividades, eso del boxeo está buenísimo, las exhibiciones, creo que a todos los que les gusta tomarse fotos, crear contenido, tienen aquí el escenario perfecto. La Universidad Tecnológica de Honduras, UTH, albergó el evento en sus instalaciones, donde uno de los rincones que más acaparó la atención fue la exhibición de los trofeos del Rey de Copas. Los aficionados aprovecharon la oportunidad para las postales. Se mira buen ambiente ahorita, buen ambiente. Ya lleva la foto del recuerdo ahí. Ya la llevamos, ya también la camisa. ¿Ya también con la camisa? Sí, ya. ¿Y cuál es de todos estos trofeos le ha llamado más la atención o es el más sufrido del Olimpia? Creo que fue la final con Motagua, que es la remontada. Unos hasta aprovecharon para conseguir autógrafos del presidente del equipo más laureado del país. Muy contento pues de estar acá apoyando pues esta actividad y contento pues de que la gente también está disfrutando. Vemos un buen movimiento de aficionados al deporte moviéndose por diferentes áreas del lugar y la verdad que nos satisface mucho pues porque este tipo de actividades vienen a dar diversión pues a la población. Hacen falta este tipo de actividades y por eso pues TVC Experiencias está comenzando. Hace poco tuvimos la expo de construcción y pues Expogar, perdón, y vamos a tener Expo Familia, está el Parrillero Fest y bueno, hoy con este Da Vivienda Sport Fan Fest que estoy muy contento pues porque vemos un buen movimiento de personas. Los Reyes del Hogar disfrutaron de los simuladores de Fórmula 1 e inflables. Que se divierta mucho con las actividades que hay, por ejemplo la Fórmula 1, que se divierte mucho, las carreras. Hemos estado jugando en las máquinas, también en los carros, que me gusta escalar mucho. Okay. ¿Y cuántas veces lo hiciste hoy? 3. Los más grandes vivieron la experiencia de ver la mesa redonda de 5 Deportivo en directo. Es muy diferente porque estar viendo personajes que uno los mira por televisión, verlos en vivo, o sea, ya es distinto. Televicentro Experiencias hizo que los capitalinos vivieran un fin de semana distinto, en familia, con comida para todos los gustos y con las animaciones con los talentos de Emisoras Unidas. Pero sin duda, la cereza del pastel fue el estadio virtual, donde cientos vivieron la final del Mundial de Clubes en la pantalla más grande montada para un evento de este índole. Muy bonito, bien organizado. Nosotros venimos muy temprano y ya estaban los estantes puestos, me ha gustado. No, sí, la comida está rica. Bueno, hemos probado poco, pero las actividades de los juegos están muy bonitos.
TVC Experiencias nuevamente puso la vara más alta en cuanto a eventos se refiere, generando un hito que nadie se atrevía a realizar en el país, pero esta corporación, siempre a la vanguardia, subió un escalón más. Alex Laínez, TN5 Dominical. Llegamos al final de las noticias. A todos, gracias. Buenas noches. Feliz noche.